Irritación, pelitos encarnados, manchas oscuras e hiperpigmentación son algunos de los problemas que tenemos en nuestra zona B y que muchísimas veces los vemos como un tabú para hablar de ellos o para tratarlos. Es algo muy natural que nos pasa a muchísimas y hoy quiero tratarlos con ustedes, contarles causas, cómo tratarlos y cómo prevenirlos. Así que vamos a ello. Para también con el fin de poder entender y ayudarnos, las invito desde el principio de este video que si ustedes están pasando por algo así o tienen algún extra tip, que nos cuenten por aquí en los comentarios. Les quiero invitar a perderle el miedo al ir al dermatólogo. Es importante que nos cuenten si es que no tenemos algún problema en profundidad más allá de la irritación o hiperpigmentación de la piel. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay algunas condiciones médicas como el síndrome del ovario poliquístico, la diabetes, la resistencia a la insulina que nos generan estas manchas oscuras en la piel. Así que ya dejando estas causas, posibles causas de lado, ahora sí vamos a las causas más comunes que muchas de nosotras tenemos. Recuerden por favor quedarse durante todo el video, es importante cómo rasurarnos porque no solamente ese día, incluso después, y cómo prevenir así. Así que la primera causa por la que tendemos a tener esa oscuridad en esta zona de nuestro cuerpo es por la irritación. Esta irritación se puede dar de diferentes colores. La irritación en sí es el cambio de color de nuestra piel. Entonces, si somos más blanquitas, nuestra irritación va a tender a ser rosa o rosada. Si somos más trigueñas, más morenas, nuestra irritación va a tender a ser oscura. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestra piel se empieza a irritar, ya sea por la ropa, por la rasuración, por diferentes causas. Empieza a crear más melanina, nuestra piel se empieza a engrosar, básicamente va creando como un callo y este callo se va a ir viendo oscuro. Yo les estoy contando con mis palabras, así es como yo lo entiendo y siento que así es como es más fácil de entender. Esta irritación también nos puede llevar a sentir como picor, es súper incómodo. Lo ideal, en un mundo ideal, sería utilizar láser, pero eso no lo vamos a hacer todas, algunas no quieren, o también el tratamiento es bastante más costoso, necesitas un tiempo, bueno, un montón de razones. La manera más fácil para nosotras y más al alcance de todas es la rasuradora, así que en eso nos vamos a enfocar en el video del día de hoy, cómo la vamos a utilizar para que nuestra piel luzca bonita. Así que lo primero que vamos a hacer para utilizar la rasuradora va a comenzar desde días antes de utilizarla, y es que vamos a exfoliar nuestra piel. Debes utilizar un exfoliante suave y que no te vaya a irritar la piel, y también lo ideal sería que utilices uno que también te ayude a hidratar la piel. Lo que estarás haciendo es limpiar esos aceiticos, células muertas que tienes en esta zona, posibles pelitos encarnados superficialmente. Por favor, no lo vayas a hacer el mismo día que te vas a rasurar, porque si haces esto lo que harás es todo lo contrario, irritar más la piel con la exfoliación más rasurarte, y pues el problema va a ser peor. Así como dicen, en la solución, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Yo opino. Así que vamos a tener en cuenta estos tres ingredientes si es que quieren comprar alguna cremita exfoliante para esta zona, y son el AHA, el PHA y el ácido láctico. Y es que los PHA y los AHA, por aquí les voy a estar dejando los nombres, son uno de los exfoliantes más suaves que encontramos, y el ácido láctico por su lado, además de exfoliar, nos va a ayudar a hidratar la piel, como les digo, que es muy importante. Les voy a recomendar esta, creo que es una de las marcas más conocidas, por aquí les voy a estar dejando la imagen, y es este producto de Venus, que en realidad es de la marca Gillette, o sea, esa típica de toda la vida. Tiene esta línea que es enfocada en el cuidado de nosotras de la zona B, entonces tienen productos bastante buenos, incluso las rasuradoras no son iguales que las de los hombres. ¿Qué vamos a hacer el día en que nos vamos a rasurar? Entonces, lo que podemos hacer, o a mí me gusta hacer, pues, es el exfoliante más o menos 2 días antes de pasar a rasurar. Entonces, ese día en que sí nos vamos a rasurar,
haremos algo que los dermatólogos conocen como hidrofatiga, que básicamente es utilizar agua tibia sobre esta zona. Y esto lo que hace es dilatar el folículo piloso de cada vello, permitiendo que acepte más agua y cambiando la postura del cabello. Así que si el cabello está demasiado rizado, va a empezar a levantarlo. Y esto lo que también nos permite es evitar que el cabello empiece a crecer hacia adentro, que esto es lo peor, y eso es lo que va a causar esos pequeños granitos, muchas veces infectados o con pus, que podemos ver en esta zona. Y ahora sí, para pasar a la rasuración, vamos a utilizar una crema de afeitar específicamente que nos va a ayudar a deslizar la rasuradora. Jamás, mi consejo principal, jamás se vayan a rasurar solamente con agua, van a empezar a irritar la piel de una manera terrible. Y vamos a mirar que esa crema rasuradora sea a base de ácidos grasos, y si es transparente, muchísimo mejor, porque nos va a permitir ver qué estamos haciendo. Aquí les voy a recomendar otra, se las voy a dejar en la pantalla, que es esta 2 en 1 en gel, también de la marca Venus. Sobra decir que este video no es patrocinado por la marca Gillette ni por la marca Venus, sino que son los productos pues que más fácil podemos encontrar y además más económicos. Si es que acaso no conseguimos este producto, no se preocupen, ya les he hablado en varios videos. A mí me gusta muchísimo utilizar, es el que llevo utilizando mucho tiempo, ya años, y es el aceite de coco para rasurar esta zona. El aceite de coco además es antifúngico, se deslizará muy bien la rasuradora, es transparente y nos va a ayudar a la vez a hidratar la piel, así que esta es mi recomendación mayor. Si es que no tienen otra cosa, utilicen aceite de coco. También recomiendan muchísimo utilizar acondicionador o tratamientos para el cabello. A mí eso yo no lo he probado y pues no me suena bien, pero si ustedes quieren probarlo, adelante. También hay otro producto bastante bueno y conocido, que es de We the People. Por aquí se los voy a dejar en la pantalla también. Cómo vamos a deslizar esa rasuradora. La tenemos que deslizar en el sentido en el que crecen los vellitos de nuestra piel, no al contrario, porque vamos a estar propiciando esos pelitos encarnados. También debemos mirar que la rasuradora sea o nueva, y además hoy en día encontramos varias rasuradoras que son específicamente para la zona B. ¿Qué pasa? Que estas son más delicadas, de hecho tienen muchísimas como acondicionador ahí mismo para nuestra piel. Ahora, ¿qué hacemos después de terminarnos de rasurar? Y ahí vamos a pasar a hidratar nuestra piel. Muy importante que después de rasurar la piel, a pesar de haber hecho todos los pasos bien, vamos a rehidratarla, porque igual sufre un poquito. Así que yo les voy a dejar por aquí en la pantalla otra imagen de este producto que es de la marca Ten Skin, y es el Women's Aftershave, que nos ayuda además a evitar esos pelitos encarnados. Esta es muy recomendada, es buenísima. Lo único es que sé que no es tan fácil de conseguir. Lo mismo la pueden pedir por internet, por Amazon. Pero si es que ustedes acaso no quieren hacerlo, también pueden pasar a ponerse aceite de coco. De nuevo, mi amado aceite de coco lo utilizo muchísimo para todo. También podemos conseguirnos esta crema que les dejo por aquí la imagen, que es de la marca La Roche-Posay, y es la Cicaplast B5 Balm. Esta cremita también la podemos conseguir en Farmatodo, en diferentes farmacias, pues es más... No es tan específica de supermercado, es un poquito más alta gama, pero igual está al alcance de todas. Otra alternativa que les quiero dar es la crema número 4 para colita de bebé. Esta crema además tiene zinc, que nos va a ayudar a aclarar o a calmar esa irritación de la piel. Y aquí les voy a dejar el video con la mascarilla que me gusta hacerme, que también es con una pastilla zinc, para ayudarnos a aclarar esta zona. Este remedio casero es muy fácil de hacer y se lo súper recomiendo. También si es que tendemos a tener demasiada picazón después de rasurarnos, que eso también puede pasar, suele pasar, y en esas ocasiones utilizo esta crema que les dejo por aquí de nuevo, que es de la marca Aveno, y es la Eczema Therapy Daily Moisturizing Cream. Esta también les va a ayudar muchísimo, sobre todo si es que les pica después de rasurarse, donde sea. Incluso también se la pueden aplicar en las piernas. De nuevo, les recuerdo que vayan a ver ese video sobre pues este remedio que les dejé por aquí.
que lo pueden hacer en la casa. Ya si quieren comprar algo de supermercado, les recomiendo este stick o palito que les dejo por aquí, y es el Life Tinted Super Hoop Hyperpigmentation Serum Stick, que no solamente nos lo podemos aplicar en esa zona, sino que también nos puede servir si es que tienen, digamos, manchitas oscuras debajo detrás acá en el cuello o en las axilas. Les recomiendo también, por aquí les subí un video sobre cómo aclarar las axilas en casa. Es importante que lo vayamos a ver, pero es un tema un poquito relacionado a este, así que siento que los dos se complementan, porque además traté de no extenderme demasiado en este video, sería un poco repetitivo. Para que las células de esta zona se renueven más rápido, pero de manera más gentil que los retinoides, que pueden ser un poquito más irritantes. Ahora vamos a algunos tips para evitar esa irritación de la piel, y es importante no utilizar ropa demasiado pegada, ajustada, sino para evitar esa irritación por roce. El segundo, si vas a utilizar ropa apretada, leggings o cosas por el estilo, ponte aceite de coco, es buenísimo, o crema número 4, alguno de los dos puedes ponerte. Aplícate protector solar en esa zona, en la zona del interior de las piernas, es súper importante si es que vas a ir a la playa y aplícate también, puedes usar crema de vitamina A en esta zona antes de irte a dormir. Por aquí en la pantalla te voy a dejar el remedio casero que también puedes intercalar con estos productos que te acabo de recomendar, y así vas a progresivamente ir aclarando esta zona de tu piel. Por aquí en este botón te puedes suscribir al canal y recuerda activar esa campana y dejarme tu me gusta, así yo sabré que este video te funcionó o te fue útil. Por favor, déjanos en los comentarios todos tus consejos. Los quiero y nos vemos en un próximo video.